Hola, 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 Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Por aquí muy bien. Pues jueves de podcast, ¿qué te voy a decir? Juego de podcast. ¿Qué traemos hoy? Prepara... Pues hoy traigo palomitas, ¿qué te parecen? Palomitas. Pues me parece, ahora Claro, mismo me parece una opción riquísima. la, la gente no sé si lo sabe, pero porque lo hemos dicho muchas veces, pero grabamos a mediodía y siempre tenemos hambre. Entonces, hoy además tenemos palomitas, porque nos vamos a ir al cine, o nos vamos a hacer una sesión de Netflix, o vamos a ver un rato la tele. Lo que está claro es que vamos a hablar del multimedia y el mundo del autismo, las pelis, las series. ¿Te apetece? Me apetece mucho, bastante además. Pues entonces vamos a darle a la intro. Muy bien. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Y es que pocas cosas estamos todos más enganchados ahora mismo que a las series y a las películas, ¿no? Creo que además este confinamiento que nos ha tenido a todos en casa nos ha convertido en policonsumidores de plataforma de streaming. Una, dos, tres, X plataformas, cada uno tenemos nuestro Netflix, nuestro HBO, nuestro Movistar, nuestro Orange o cualquier tipo de seguimiento, Disney que también está. Y, Apple. Apple TV, mira, me había dejado la de Apple TV, perfecto, sí, sí, sí. Entonces, vamos creciendo y nos vamos encontrando con mucha oferta y esa oferta yo creo que también ha hecho crecer el volumen de ficción también orientada al tema del autismo. No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 claro, claro que a eso crece este producto, ¿no? Que salga este producto en todas estas plataformas y en esta nueva forma de consumir contenido multimedia, contenido audiovisual, como son las plataformas y la revolución que han causado en el ocio y el tiempo libre de la gran mayor parte de la población. Y te digo, no sé, tengo como una opinión muy concreta de esto. Es como el consumir ficción eh, es un vehículo más sociabilizador. Y los temas que se tratan en series, en documentales y en cine, al fin y al cabo calan y, como decía, hacen de vehículo. Y si hablamos de sociedad inclusiva y queremos que tenga visibilidad cualquier tipo de diversidad en la población, que existan series, películas, documentales que hablen sobre diversidad, a todo el mundo nos viene muy bien. Así de primera. Es fantástico porque además, fíjate, el otro día estaba leyendo un artículo sobre la serie Gambito de Dama, no sé si la has visto, Sí, y cómo habían crecido las licencias de jugadores de ajedrez en todo el mundo y se habían multiplicado y sobre todo el ajedrez, que es un deporte muy poco practicado por las mujeres, por las niñas, había crecido en un volumen máximo y todo ha sido un poco a la llamada de esta serie que por otro lado es fantástica y está muy, muy, muy bien hecha. Y creo que cuando un producto es de calidad como lo es este, anima a la gente a involucrarse no solo en esta ficción, sino en todo lo que va alrededor. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo en ese papel socializador del divertimento, ¿no? Del entretenimiento, en este caso audiovisual. claro, y creo que también el propio público, ¿no? Va pidiendo que en esta gran oferta que hay de la cantidad de series, cine, documentales, que no haya tanta ficción. Es decir, que al final los personajes que salen en esas series, los personajes que salen en esas películas, reflejen de una forma más o menos pegada a la realidad
lo que vive cada uno, ¿no? El otro día leía una encuesta que habían hecho sobre qué esperan los usuarios de Netflix de las series de Netflix. Y salían datos muy significativos sobre que la gente, sobre todo entre 18 y 40 años, querían personajes racializados, diversidad LGTB, diversidad funcional. O sea, la gente quiere ver ese tipo de historias contadas en series y en películas. Y creo que lo queremos ver porque está muy pegado a nuestra realidad. Y la gente quiere consumir lo que tiene pegado a su realidad, ¿no? Ya está muy bien una serie sobre mm, la Bruja Escarlata, pero también queremos que dentro de esa serie de Bruja Escarlata, mi visión, mm, nos cuenten aspectos más pegados a la realidad. Y es interesante porque necesitamos, en ciertas maneras, sentirnos identificados, ¿verdad? Yo creo que esa necesidad de ver al protagonista, ¿no? Ver al personaje y sentirse identificado, sentirse formar parte de esa realidad es muy interesante y es muy apetecible. Y es un poco lo que nos transporta, el estudio que tú nos hablas es un poco a lo que nos transporta a nuestro día a día. Fíjate que traigo un listado para que echemos un vistazo de cines y de series. Y para encontrar una serie más antigua en la que hubiera presencia de autismo es muy complicado. Así como en el cine sí que hay películas de hace más tiempo, en series al final me tengo que ir a Cinco Hermanos, no sé si te acuerdas de la serie de Cinco Hermanos, Sí, 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 me acuerdo, que, además la he que, visto. uno de los hijos de uno de los hermanos, o sea, uno de los hijos de los hermanos, tiene autismo y hay algunas tramas en las que aparece como un tema auxiliar. Sin embargo, en el mundo de las series, pues ya podemos ver como ahora mismo el espectro es protagonista en series de ficción absoluta y en series de no tan ficción como puede ser Amor en el Espectro, que es una serie que lo que va buscando es una especie de first dates para personas dentro del espectro del autismo. Sin embargo, en cine sí que podemos, si te parece, podemos empezar por el cine y luego vamos hacia las series, que creo que es una visión más moderna. Y en Venga, cine, perfecto. el primer contacto con el autismo que creo que hemos tenido todos en el cine es Rain Man, ¿verdad? Yo creo que la primera vez que la gente fue consciente o se habló abiertamente del autismo en el cine de grandes masas, en el blockbuster, fue en Rain Man. ¿No crees? Sí, 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 yo creo que es la primera película gran referente del mundo del autismo. También es verdad que fue una de las primeras grandes superproducciones, ¿no? Una película con mucho presupuesto, con un reparto muy del mundo streaming y la verdad que sí que es que se convierte, la tengo aquí delante, es una película del año 89. Y que Fíjate, en el yo año tengo, 89 se contara una historia en la que había un personaje principal que tuviera autismo o que fuera autista, claro, supuso un antes y un después. Fíjate, yo tengo una curiosidad, que luego entraremos en profundidad, pero esto sí que quiero contarlo, una curiosidad personal. Yo tengo un amigo que se llama Martin. Martin es el hijo de uno de los presidentes y fundadores de Autism Ireland. Martin es irlandés, se enamoró de una valenciana y se vino aquí a vivir. Su hermano tiene un autismo severo, no verbal también. Y me contaba que la película de Rain Man, el personaje de Dustin Hoffman, está basado no en uno, sino en dos personas con TEA, con dos personas dentro del espectro que forman parte de Autism Ireland. Y nos contaba un poco cómo Dustin Hoffman estuvo dentro de la residencia con ellos, se empapó. Al principio iban a tratar solo a uno de los, iba a estar basado en uno de los chicos, pero él, estando en el proceso, se enamoró del segundo personaje del segundo chaval y quiso incorporar rasgos también para el personaje. Y me contaba como curiosidad, me decía, dice, ¿tienes muchos amigos que tengan el móvil de Tom Cruise en el móvil? Digo, pues no. Y resulta que él tiene el número de Tom Cruise porque estuvo cenando en su casa y cómo ellos se prepararon muy profundamente para el papel, acudiendo a la base, ¿no? a los personajes en los que estaba basado la novela que da lugar a la película.
Y dicho esto, que es una anécdota personal pura y dura y ya está, pero me apetecía contarla, porque no todo el mundo conoce a un tío que tiene el móvil de Tom Cruise. Vamos a... Sí que voy a decirte que cuando nos hemos juntado varias familias en congresos o en seminarios o en jornadas y se habla sobre el tema del Rain Man, yo noto que hay una sensación agridulce con esa película. ¿Tú lo has notado también a la gente Sí, 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 del espectro? Creo que hay mucha gente que lo vio como algo positivo, el tema de que, bueno, pues se salía del armario, se hablaba de esto. Y luego hay gente que lo vio como muy negativo porque da una visión muy dura, ¿no?, del autismo. No es tierna, no es una película tierna que lo que busca es el happy end americano. no, claro, sí, es una película dura y que muestra un poco la parte más cruda, ¿no? De la convivencia con una persona con algún tipo de discapacidad. Sí, se nota muchísimo que hay, pero no solamente con Rayman, yo creo que hace un poco la tónica que va a ocurrir en todas las series y en todas las películas en el que se muestra un perfil concreto de una persona con diversidad funcional. La crítica principal es que esta muestra que intentan sacarnos en las películas y en las series normalmente no suele ser muy representativa. Es muy difícil que el gran conjunto del colectivo de personas que pertenecen al mundo del autismo se vean identificados con un único personaje, ¿no? Cuando estamos hablando de que justo en el TEA lo que hay más es diversidad y es diferencia entre un TEA y otro TEA. Entonces con Rayman... Ni siquiera con el personaje propio, necesito dos, ¿no?, para inspirarse un poco a hacerlo. Es diferente. Además, yo siempre hago la misma pregunta, porque me sucede muy a menudo, como papá de niño con autismo, que me preguntan por Rain Man, ¿no? Ah, sí, el tema del autismo, sí, pues yo escribí Rain Man y tal, pero nunca me preguntan por la película de Jobs, ¿no?, que es un poco como el otro extremo, ¿no? Steve Jobs, que tenía diagnosticado Asperger. Cuando hablas de autismo, nadie te pregunta por Steve Jobs. Siempre la gente tiene esa tendencia a quedarse con esa visión más negativa, ¿no? Sí, siempre lo que más impacta, ¿no? Impacta mucho más a nivel emocional. Un caso como el que se narra en la película de Rayman a un caso como el que se narra en la película documental de Steve Jobs. Sí, luego llegamos a una época donde se utilizó a niños con autismo para dar sentido a ciertas tramas, ¿no? Por ejemplo, Mi pequeño Tate con Judy Foster o Mercury Rising. ¿Te acuerdas de Mercury Rising con Bruce Willis? Que al final hay un niño que es testigo de un acto violento y es un poco esa intención de sacar esa información del nene con autismo. Sí, te iba a decir que no conocía esa película, pero cuando me has dado este dato se me ha desbloqueado un recuerdo ahora mismo. La cabeza me ha dicho, sí, es verdad, sí la he visto. Sí, es Bruce Willis protegiendo a un nene, el que persigue la mafia porque ha visto algo, pero como no es verbal tampoco lo puede transmitir. Es un poco ese avance. Sí, la tengo. Y en la evolución yo seguiría hablando de películas que nos hablan de casos concretos, ¿no? Bueno, el biopic de Temple es espectacular. Supongo que en eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? El llevar al cine a Temple Grandin es una de esas cosas que sí que hace que los papás cuando ven esa película tengan otra sensación completamente distinta a cuando ves Rayman, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que ese es otro gran punto de inflexión, la aparición de la película de Temple. Tiene un audio fantástico que pondré al final del programa, si me lo permitís, que cuenta un poco eso, ¿no? El different not less, esa función, esa idea de que ser diferente no tiene por qué ser peor, ¿no? Buscamos también dentro del cine otros referentes como Mi nombre es Khan o Yo soy Sam, que hablan de personajes concretos, ¿no?, que nos dan una visión quizá un tanto buenista, pero sí muy interesante, muy agradable de unas situaciones complicadas, ¿verdad? Cómo vives con el personaje una situación muy complicada y acabas un poco enamorado de ese personaje, ¿verdad? A mí me sucede tanto con Yo soy Sam como con Mi nombre es Khan. Sí, pasa mucho. Yo, una de las primeras películas que más recuerdo que me impactaron a nivel emocional fue con I Am Sam, con Yo Soy Sam. Se muestra claramente, y además es una película contada
desde la capacidad, ¿no? Más que de la discapacidad. Y Correcto. cuando te encuentras ese personaje perfectamente capaz de hacer el rol de padre, mm, te das cuenta de cómo la percepción del mundo de la diversidad puede cambiar por completo cuando tienes una película delante. Correcto, además Sean Penn se implicó muchísimo en ese papel y además me sirve lo que acabas de decir para abrir una polémica que se produjo hace poco, que se ha producido en los últimos meses. No sé si has estado al tanto de la polémica que se ha producido en redes sociales con la película Music. No la conozco, resúmeme un poco. Pues mira, pues te comento, pues dentro del espectro se ha un poco atacado la película Music porque para hacer el papel de una joven dentro del espectro, Shia ha elegido a una persona, o sea, ha puesto a alguien que no está en el espectro, ¿vale? Como en el caso de Sean Penn en Yo Soy Sam. Entonces, ha habido un poco de discusión. Parece que dentro del espectro la gente se quejaba de por qué no utilizar a actores que tuvieran, que realmente estuvieran dentro del espectro para hacer el papel de alguien en el espectro. Y es un poco un debate que se ha producido por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Por lo mismo que hablábamos con el tema de Netflix, la necesidad de sentirse identificado de mucha gente y la necesidad de verse reflejado en esto. Sí, y es que creo que todo este tema que estamos hablando hoy de películas y de visibilidad, al fin y al cabo es visibilidad del espectro del autismo y de la diversidad funcional en general, yo creo que ha cambiado. Hemos empezado hablando de Rayman, que hemos dicho que se estrenó en 1989 y que supone un punto de inflexión. Por primera vez una gran producción estadounidense muestra como personaje principal a una persona con discapacidad. A día de hoy esto ha cambiado, ha evolucionado. Y la gente ya no pide que haya presencia de un personaje ficticio o alguien que hace el papel de alguien que no es. La gente ya quiere que el protagonista de una serie sea autista de verdad, sin ficción. Quieren ver como protagonista de una historia a una persona que realmente está atravesando por esa situación que se está contando, ¿no? Y creo que es donde estamos ahora. Que estaban poniéndome un poco al día de Music que has contado. Y cuando he visto que es una peli de 2021, pues me parece normal que se haya generado este debate. De hecho, no, por eso te he dicho, no es de hace unas semanas. O sea, nosotros hemos reflejado el debate que se ha producido, la controversia que se ha producido y ha sido un debate muy amplio. Que fíjate, lo que más me llama la atención es el volumen que ha alcanzado este debate. No somos 4 ya. O sea, ya la gente, cuando habla de este tema, ya entra en profundidad y ella ha hecho comunicados públicos y ha sido muy, muy impactante el volumen que ha generado la polémica en este sentido. Más allá de que uno puede estar o no de acuerdo o pensar en lo necesario. Hay un capítulo, además, de Good Doctor, aunque luego hablaremos de las series, pero me parece muy, muy interesante traerlo a colación. Hay un capítulo en The Good Doctor donde Sean trata a un joven con autismo. ¿De acuerdo? Y suceden 2 cosas muy interesantes en ese capítulo. El primero es que el joven con autismo al que trata Sean realmente es un joven con autismo. Es un actor dentro del espectro. ¿Vale? Es un chaval que sí que tiene autismo, que no tiene el autismo en el grado en el que hace, porque es un actor dentro del espectro, pero es curioso porque sí que es un actor dentro del espectro. Claro. Luego, en lo que es en la realidad y lo que es en la ficción, sucede algo muy interesante y es que los padres del niño dentro del espectro, del joven, porque no es un niño, es un adolescente, cuando se enteran que Sean está dentro del espectro, rechazan automáticamente el tratamiento y exigen que no sea tratado su hijo por un doctor dentro del espectro. Y es un capítulo muy interesante porque genera una controversia, ¿no? Es como un rizar el rizo que se produce dentro de ese capítulo, que continúa con el chaval exigiéndole a sus padres, pidiéndole a sus padres que quiere hablar con él, que con el que él quiere hablar es con el otro doctor, ¿no? Con el que le entiende y con el que puede explicarle. Hay una escena muy curiosa al principio cuando entra en urgencias que le están sujetando entre varios, deciden que van a atarle y Sean se acerca y le dice que baje la luz, que bajen la televisión que había en el fondo,
que eliminen esos aspectos sensoriales y que solo con eso él se calmará. Y él les dice, no, no sigáis, porque él lo identifica rápidamente. Y es un capítulo muy curioso porque es esa situación compleja de un médico en el espectro tratando a un joven dentro del espectro, que además es un actor dentro del espectro. Es una situación, es un capítulo muy, muy intenso, muy chulo de ver desde el punto de vista de, pues, de la gente que estamos dentro de la diversidad. Y es un Claro. poco lo que tú dices. Yo creo que eso, que hemos llegado a un punto en el que no- creemos, y yo creo que también dentro del cine, y seguro que hay, o sea, digo que seguro porque me suena haberlo escuchado alguna vez, pero no tengo referencias claras. Hay muchas investigaciones sobre esto, y hay muchos estudiantes que están haciendo sus trabajos fin de grado y sus trabajos fin de máster de la importancia que tiene el poner como protagonistas principales de estos tipos de historias de ficción a personas que estén atravesando por estos momentos que quieren contar, ¿no? Y creo que a todos nos apetece mucho el consumir el contenido que nos quieran poner desde ese punto de vista. Ya, o sea, recordando un poco la serie de Veneno de los Javi, que han hecho también este año, una de las cosas más aplaudidas que ha tenido esa serie ha sido contar con un reparto de mujeres transexuales, ¿no? Mm, Porque iban a contar la historia de una mujer trans y eso ha sido lo más exitoso que han podido hacer dentro de que la serie esté muy bien contada y que tiene un muy buen guión y que tenga lo que tenga, pero eso ha sido lo más aplaudido y lo más valorado, ¿no? A nivel tanto de crítica como de público, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y creo que es lo que vamos buscando todos, sea cual sea la historia. Sí, ayer estuvieron los Javis precisamente en El Hormiguero, no sé si lo pudiste ver, porque con los horarios que tienes tú, pues igual estabas Mm. todavía trabajando Sí, o a el punto de hormiguero salir. no me cuadra. El hormiguero no me cuadra. Vives un papel. Y contaron precisamente que esa serie impactó tanto dentro de ese mundo, ¿no? Que les llamó un día para conocerles Madonna, porque había quedado enamorada de la serie de Veneno, porque había visto. Entonces, dentro el mundo vivido así, pues había impactado. Y es lo que tú dices, esa profundidad. Es cierto que hay actores dentro del espectro que han estado trabajando en papeles neurotípicos toda la vida y no... Me viene ahora a la cabeza recientemente, hace unos meses, Anthony Hopkins hizo público que es Asperger y que además había recibido el diagnóstico recientemente y que recibir el diagnóstico le había servido a él como una tranquilidad para entender por qué durante todos estos años no había disfrutado de la parte de la alfombra roja, ¿no? De la parte lúdico-festiva, La parte más social. social, claro. Correcto. ¿Por qué no? Porque dice, ¿por qué todo el mundo disfruta de esto y yo no disfruto? Y dice, bueno, por lo menos ya sabía que no es que había nada malo, sino simplemente que tengo una característica que me lleva en ese camino, ¿no? Daryl Hannah, Dan Aykroyd, son actores que han hecho público que están dentro del espectro. Lo mismo que hay otros que son papás dentro del espectro, como es el caso de Joe Mantegna o es el caso de John Travolta y, y algunos otros actores que hemos tenido durante el proceso. Pero sí que es verdad que Music generó esa controversia y sí que es verdad que cuanto más cerca estamos, cuanto menos tiempo hace de la película, más vemos esa necesidad de encontrar actores de realidad, ¿no? Claro. Y aunque me la quiero dejar para el final, porque para mí es la película que más me ha impactado sobre este tema, que es Especiales, es cierto que varios de los actores que hacen el papel del espectro en la película Especiales son en realidad personas dentro del espectro. Prácticamente todos los que hacen ese papel, pues hay un par de ejemplos de los que no, pero la mayoría de ellos, incluso el chico que le buscan trabajo en la fábrica de lavadoras y todo eso, son actores dentro del espectro. Pero antes de llegar a Especiales, quería recordar otro par de películas, si me permites, antes de entrar Sí, en las claro, por series y llegar a favor. Especiales. Una es una película que muchas mamás se han vuelto completamente locas y se han enamorado de esa película. Recuerdo el día que la vio Steffi y me llamó hecho un mar de lágrimas diciendo que había visto la película más bonita del mundo, que no sé si la has visto, que es El faro de las orcas, Sí, sí, la he visto. que es de una madre que se Sí, marcha hasta el fin del mundo para que su hijo pueda conocer
pues el motivo de sus intereses más restringidos dentro del espectro. Eran las orcas y se van a la Patagonia, ¿no? Argentina, se van por ahí a... Sí. Correcto. Y van a buscar, pues eso, a buscar ese mar, a buscar esas orcas, a buscar ese mundo que le permitiera a él ser. Y además de que la fotografía de la película es impresionante, y que solamente los planos que salga de la película son brutales, pues hay que reconocer que es una película muy chula que nos habla del esfuerzo de esa madre, ¿no? Por integrarse. Sí, y al fin y al cabo, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La importancia, y yo creo que esa película lo narra súper bien, la importancia que tiene el manejar, trabajar y tener muy en cuenta a lo largo de la vida los intereses de los niños, ¿no? Si el interés de este niño o el principal y único interés de este niño era las orcas, me voy a donde hay orcas para que viva con orcas, ¿no? Es llevado al extremo, pero es la parte... Precioso, ¿no? Pero es muy bonito, es una historia digna de contar. Y luego quería hacer una pequeña pincelada, no quería irme, aunque te vaya a resultar algo loco, pero yo como soy un poco friki, por decir, he dicho poco por quedar bien, pero soy estirando a bastante friki. No sé si conoces, y si no la conoces eres como el 99% de la población, una película que se llama Chocolate, una película coreana. Y es que el cine coreano y las series coreanas que están tan de moda como el pop coreano y como todo lo que viene ahora del K-pop y toda esta zona, han integrado, y lo quería decir para que veas que es una sociedad que ha integrado el personaje con autismo, el personaje dentro del espectro, dentro de la sociedad, hasta el punto de que Chocolate es la película de una muchacha, de una joven, cuyos padres mueren y que tiene que ganarse la vida, y al final acaba ganándose la vida, tiene que salir adelante y acaba ganándose la vida como asesina, y ha aprendido a sus habilidades a través de las películas de Kung Fu. Entonces, su interés restringido eran las películas de Kung Fu, llega a un punto donde ha visto tantas películas que ha interiorizado esos movimientos y a través de allí consigue esas habilidades para su nuevo trabajo, su nuevo desempeño, que es el de asesina profesional, a través de esas habilidades que ha adquirido viendo las pelis de Kung Fu. Y es como se ha llegado a normalizar ese aspecto, ¿no? A mí me resulta muy curioso esta versión, esta historia de Chocolate. Pues me la apunto porque pertenezco a ese 99% de la población que tú decías que no la conocía y efectivamente no la conocía, no la he visto y no había escuchado hablar de ella. Así que recomendación anotada para este fin de semana. Fantástico. Y luego, pues eso, antes de pasar a las series, quiero dedicar un momentito a especiales, ¿no? Creo que Especiales vino a llenar un hueco que muchos necesitábamos que se llenara, ¿no? que Wonder fue fantástica con Julia Roberts, que Sí. Campeón para mí marca un antes y un después en España en el tema de la diversidad. Incluso podemos dedicar un rato a hablar del tema de Campeones, pero para mí Especiales dentro del espectro concretamente llenaba un hueco que era muy importante, y era el tratar el autismo severo, no el autismo de Steve Jobs, no el autismo de alto rendimiento, no el Good Doctor, no ese Sheldon, ¿no? Que luego entraremos en series. No altas capacidades, ¿verdad? No ese autismo bueno, ¿no? El de altas capacidades, ese autismo que nos convierte en fantástico, ¿no? El que nos pregunta, tengo un hijo con autismo, y te preguntan, ¿y en qué es bueno, no? Que también es verdad que la parte socializadora de la ficción ha hecho que muchas veces se pregunte la gente, oye, ¿y tu hijo en qué es bueno? ¿No? Yo hubo una vez que dije, detectando gilipollas, por ejemplo, puedes ver ahora mismo que está funcionando, ¿no? Que tío, está a tope. Especiales nos habla de este autismo severo, de este espectro complicado, de estos jóvenes, porque ya no son tan niños, son más bien jóvenes, que muchas veces desaparecen, ¿no? Desaparecen del radar, ¿no? Desaparecen de servicios sociales, desaparecen de todas partes. Y lo mejor es que está basado en hechos reales, ¿no? Cómo hay gente que se dedica a trabajar con estos chicos. Me parece Claro, muy... como... Sí. Sí, no, nada de eso, que como llegados a una edad
las necesidades que tienen estas personas desaparecen, ¿no? Es como ya no hay necesidad, ¿no? Ya se acaba atención temprana, se acaban los diferentes servicios que hay y ya que vengan otros. Fíjate, y creo que no es hacer ningún spoiler de la película, decir que la película en sí misma trata de cómo auditan a estas asociaciones, ¿no? Cómo el gobierno quiere saber cuál es la situación real de estas asociaciones, si están cubriendo o no están cubriendo los papeleos, si están cubriendo o no cubriendo los requisitos correspondientes o qué están haciendo, ¿no? En el trato con estas personas. Y cómo ves a médicos, a familiares, en todo momento explicarle a los inspectores: hagan ustedes lo que tengan que hacer, pero asegúrense de que haya alguien que esté haciendo lo que hacen ellos, ¿no? Es un poco esa sensación de esa cobertura tan complicada, ese autismo que no es el autismo de altas capacidades, que no es el autismo bonito de ver, y cómo pues tienes el corazón en un puño en muchas ocasiones y enseñan una realidad, ¿no? Claro. Mucha gente no lo sabe, pero los directores de esta película son los mismos que se llamaba Invencible. ¿Te acuerdas la película? Intocable. Intocable, gracias. Intocable. De Intocable, son los dos mismos directores, ¿no? Es curioso porque uno tiene un hijo en silla de ruedas, otro tiene un hijo dentro del espectro, y decidieron que iban a hacer una película sobre la diversidad, en un caso dentro del espectro y el otro caso en silla de ruedas, ¿no? En el aspecto más físico, como es el caso de Intocable. Y como esa sensibilidad que se entiende cuando viene desde dentro es espectacular, y para mí la película que dentro del espectro que más cubre las necesidades de estas familias que nunca nos habíamos sentido representados con ninguna película es Especiales. Sí, es una película que, desde luego, no sé si porque está tratada desde un punto de vista en el que se sabe lo que se está tratando, que yo creo que es el quid de la cuestión, ¿no? Ese saber hacer de lo que se está haciendo y de lo que se está contando, de la historia que se está contando, por esto que tú decías de los casos personales de cada uno de los directores. Pero es una película que cualquier persona que ha estado en contacto mínimo con el mundo de la diversidad funcional se siente muy, muy, muy identificado. Pues sí, y luego antes de la serie sí que me gustaría hacer una mención, aunque no sea del espectro, pero sí dentro del mundo de la diversidad en España, de Campeones, ¿no? Creo que Campeones marca un antes y un después en cómo se ha tratado la diversidad en España dentro del cine, ¿verdad? Sí, y además está muy bien narrado la historia desde dentro de la película, cómo el protagonista viene de un mundo en el que parece que acepta o que es integrador o que es inclusivo, pero nos damos todos cuenta de que no, ¿no? Y creo que ese personaje narra muy bien cómo está la sociedad española a día de hoy. El adulto de edad media, ¿no? Ese grupo de población que cree ser inclusivo, pero que en el momento en el que se le planta delante una persona que es un poquito... Sí. De hecho, fíjate, es muy curioso porque cumple con el aspecto que estábamos diciendo. Los actores están dentro del mundo de la diversidad. De hecho, Jesús, que ganó el Goya, pues tiene una discapacidad visual muy importante. Creo que tiene un 3 o un 4% de capacidad visual. Y además es un pellizco para esa generación, y yo también noté un pellizco para mí. La película tenía un pellizco para mí también, porque en un momento dado en el cine la gente se reía en momentos en los que a mí no me hacía gracia que se riera. Ya. Pero luego me di cuenta de que eso también formaba parte de ese pellizco, ¿no? Es estas películas de gente de color haciendo bromas sobre ser negro, ¿no? Es la posibilidad de decir, oye, vamos a ser capaces de si estamos pidiendo, vamos a ser capaces también de dar ese puntito, ¿no? Entonces me gustó mucho. Me gustó mucho ese aspecto y esa normalización, y cómo esa película hizo mucho por entregar esa normalización. Yo lo conté en un artículo del Español. Pocas semanas después de la peli Campeones fuimos a una presentación de estas que hacen antes de la comunión, ¿no? Como en la comunión solo pueden ir, entre comillas, solo 100 personas y queremos invitar a 800, pues vamos a ver el traje y vamos a hacer estas cosas, ¿no? Y en un momento dado Rafael estaba por allí haciendo sus grititos y sus cosas,
Se acercó, fue el centro de atención de un grupo de niños que se acercó. Y cuando me acerqué para ver qué pasaba, había uno de ellos diciendo, hombre, no, que Rafael es como los de Campeones, ya verás, como luego al final va todo... Y se fueron por ahí y se fueron contando anécdotas de la película, ¿no? Y digo, coño, ha hecho más Fraser por esta circunstancia que de lo que yo podía explicar en mucho rato. O sea, que fue fantástico y me parece importante que tengamos ese recuerdo para ellos. Sí, 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 está perfecto. Es una gran película, es una gran obra y como tú decías, en el cine español un antes y un después. Fantástico. Pues ahora, si quieres, si te parece bien, los últimos minutillos me gustaría tocar el tema de las series. Vale, ¿Te mira, parece? antes ¿Nos de hemos dejado Rafa, alguna peli? Te voy a decir, ¿nos hemos dejado alguna peli? sí, quiero rescatar dos películas que no Por están favor. en el ideario así de las mejores películas del mundo, pero que a mí en su momento me gustaron mucho. Fantástico. Bueno, me gustó mucho porque voy a hablar de una película en concreto. Hay una peli que la protagonista es Helena Bonham Carter, que no la Bien. encuentro por ningún otro lado. La vi un día que la pusieron en la 2 y nunca más la he vuelto a poder encontrar. Mira que la busco y la rebusco. Se llama Los Siete Magníficos, pero no es el western. Hombre, ya me Es una, imagino. es una madre, es una madre que tiene 7 hijos, 4 de ellos tienen o están en algún momento en el espectro. Y las 3 hijas eh, son de desarrollo típico o neurotípicas. Y es verdad que es una película un poco más antigua, es de 2005, que la tengo aquí delante, es de 2005, pero narra muy bien la historia de una madre que está en esa situación tan compleja y las cosas que vive con cada uno de los hijos que están dentro del espectro. Y evidentemente, como son 4 hijos, cada uno está dentro del espectro con sus características y sus necesidades. Y es una película que no sé por qué no está en grandes catálogos, pero la recomiendo por si alguien la encuentra por ahí, que me la pase también, que la estoy buscando. Y luego, este 2021, eh, Fantástico. Además, debo reconocerte, como me decías tú en el caso de Chocolate, que no la tenía localizada. O sea, que me la apunto en el debe. O sea, que ya te digo, antes de empezar, que sí que... apúntatelo en el to-do porque merece la pena. Es que De además es como... 2005, no la conocía, no la conocía. Y es que ya te digo, son esos 7 hermanos, 4 de ellos dentro del espectro. Y no sé, es una película que impacta, desde un principio impacta y me gustó mucho. ¿Y la segunda? Y la segunda es que este año, y además de una forma un poco rara, en Filmin, que es otra de las plataformas de películas así más potentes que tenemos, se estrenó una película documental basada en el libro de La razón por la que salto. ¿Basada en? Perdona que se ha cortado un segundo. En el libro de La razón por la que salto. Ah, qué chulo. Hay una película sobre eso. Hay una película que es maravillosa. Tú antes decías que la fotografía del Faro de las Orcas era bonita, la fotografía de La razón por la que salto es maravillosa. Y cuentan un poco la historia más ficticia del protagonista del libro, pero luego narra, que es la parte más documental, la historia de 5 niños de diferentes, bueno, son 5 adolescentes ya, de diferentes partes del mundo, todos son no verbales, pero el documental está muy basado en el mensaje de que aunque se sea no verbal, te puedes comunicar. Y son 5 casos de 5 adolescentes de diferentes partes del mundo narrando cómo se comunican. Y la verdad Te que voy a, Te voy a decir que me acabas de empujar a Filmin, que creo que es la única de todas las plataformas de streaming que todavía no tenía, pero claro, ahora me estás llevando ahí de cabeza. O sea que fíjate que sí, vamos, me interesa muchísimo. No sabía la existencia de ninguna de las dos y oye, te lo agradezco muchísimo porque joder, me aparecen dos pedazos de sugerencias maravillosas. pues nada, para eso compartimos estos momentos. Tú me dices a mí cosas que yo tengo que ver, yo te digo a ti cosas que tienes que ver. Eso es fantástico. Pues me gusta mucho, así que te agradezco mucho que me hayas cortado y me hayas dicho esto porque estas dos hubieran sido fantásticas. Es verdad que no hemos hecho mucha mención de Wonder, ¿vale? Porque no es dentro del espectro, pero también me gustó mucho, me dio un pellizco grande. No sé si la has visto, de Julia Roberts. La vi Wonder y evidentemente es una gran película que cuenta una gran historia y lo mismo desde un punto y desde una perspectiva de la inclusión y de cómo la familia
vive la familia completa, ¿no? La hermana, los padres, y cómo cada uno de los personajes va viviendo la situación de tengo un hijo, tengo un hermano que se tiene que enfrentar a tengo una discapacidad y lo tengo que contar, ¿no? Bueno, una discapacidad tan visible. Y eso me sirve de puente para las series, porque creo que si hay una ficción que nos habla con profundidad sobre lo que es ser hermana de alguien dentro del espectro, es Atypical. Me parece una serie fantástica. Antes de hablar de Atypical, me gustaría hacer un pequeño repaso por el tema de las series. Como te decía, desde Cinco Hermanos, que fue la primera vez donde yo recuerdo, si recuerdas alguna anterior, por favor, dímelo, porque todas las aportaciones que me estás haciendo me parecen fantásticas y si me lo apunto. Luego pasamos a un punto donde los personajes podías interpretar que estaban dentro del espectro, pero en ningún momento se habla de ello, ¿no? Por ejemplo, o se habla o se menciona, pero no hay ninguna explicación al respecto, como por ejemplo en Big Bang Theory o en El joven Sheldon, ¿no? Que el personaje de Sheldon Cooper, que por otro lado es un personaje en el que se han visto reflejados muchos jóvenes y por lo tanto ha habido mucha gente que le ha gustado mucho y se ha sentido muy arropado en ese sentido. Y una serie un poquito menos, porque claro, Big Bang Theory es un blockbuster brutal. No sé si conoces una serie que se llamaba Community, que era una sitcom de unos chicos, de una gente ya mayor que se apuntaba a una universidad comunitaria, a una universidad pública americana, y uno de los personajes es un indio que se llama Ahmed, y él también tiene rasgos de autismo, y buscando en internet sí que en algunos casos hablan pues de algunos rasgos, ¿no? Como por ejemplo el tema de entonación, en el tema del habla, en el tema de intereses muy restringidos, pero no hay una virtud, no es abiertamente Sí, el no hay tema un del diagnóstico ni nadie que hable que diga lo que está pasando es esto, ¿no? Y hace 5 o 10 años en Corea ya empieza el boom de la normalización, un poco el efecto, como te decía, en el cine en el chocolate, y empiezan a generar series que luego se llevan a Estados Unidos, porque Good Doctor es la adaptación tal cual de una serie coreana, Atypical es la adaptación tal cual de una serie coreana, y Amor en el Espectro es tal cual la adaptación de una docuserie coreana también, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hablarlo desde el punto de vista de las series americanas, porque si no, me voy a quedar yo solo. En ese sentido, lo que decía es, fíjate que Good Doctor y Atypical y Amor dentro del espectro, de esas series de consumo más de series, sí que hablan de ese autismo de altas capacidades, ¿verdad? Claro. Sí, y, hablan de esa autismo de altas capacidades y lo que decíamos antes, ¿no? La polémica que se genera por estar poniendo en la parrilla, en un sitio súper visible, a un tipo concreto de personaje que está dentro del espectro, ¿no? Y cómo eso puede mejorar o empeorar la imagen que se tenga del espectro del autismo en la sociedad en general. Que yo creo que es la parte más interesante, ¿no? El debate que se genera con ese tipo de apuestas, porque aparezcan este Y tipo de además, personajes en serie. Atypical tiene algo muy interesante, y es que para las familias que estamos dentro del espectro, pero no de ese espectro, sino más cerca de especiales que de Good Doctor, nos aporta una visión de la familia, ¿no? Realmente en Atypical me interesa mucho el personaje del protagonista, pero me interesa de la misma manera o incluso más esa hermana, esa madre, ese padre, esa familia, ese impacto. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Atypical es que no es solo la historia de el chaval en el espectro, sino de toda la familia y cómo toda la familia gestiona esa situación. Sí. Está muy bien contada esa parte de cómo es. Realmente es que creo que Atypical es la historia de las interrelaciones que hay dentro de una familia en las que uno de los miembros, en este caso es autista, pero cómo se relaciona o cómo influye que haya una persona dentro del espectro en un núcleo familiar. Y las historias paralelas a la vida del protagonista son completamente reales y muy Y se permite identificables, ¿no? algo que era un tabú, ¿no? O al menos cuando nosotros lo vimos la primera vez nos resultó como súper impactante. Y es que la mamá de un niño con autismo, el papá de un niño con autismo pueden no ser
aunque sean personas concienciadas, pueden no ser perfectos, pueden cometer errores, ¿no? A mí me da la sensación de que nos empuja un poco a una visión no siempre tan idílica de los papás corajes y mamás corajes, sino, bueno, se puede ser papá coraje, se puede ser mamá coraje, pero se puede cometer un error, se puede cometer un fallo, se puede tener un desliz, se pueden hacer cosas que no nos hagan tan perfectos, ¿no? Claro, y además que se ha tratado desde un punto de vista de que prácticamente no son errores, ¿no? Es como somos humanos y sentimos, Correcto. nos emocionamos y podemos estar tan tristes como contentos. Y el personaje de la hermana, que para mí es el personaje, ¿no? El personaje de Atypical, más incluso que el propio protagonista, para mí es la hermana, que me sitúa en esa realidad que están viviendo tantísimos hermanos y hermanas dentro del espectro. Sí, el personaje de la hermana es un personaje brutal, que además ha ido cobrando más protagonismo conforme la serie ha ido avanzando en las diferentes temporadas, ¿no? Y que pasa por los mismos aspectos que cualquier adolescente, pero nos llama la atención por ser la hermana del protagonista, ¿no? Sus flirteos con los chicos, con las chicas, con el deporte, con lo que son, con lo que no son, con el ser popular, no ser popular, ¿no? Es un poco todas esas circunstancias. Sí. Y cerraría con Amor en el espectro, porque está empezando una revolución, porque vienen varias series en ese sentido, de realities, docuseries o como queramos decirlos, centrados en personajes dentro del espectro como protagonistas o como miembros del elenco, ¿no? Y me parece importante esa normalización que también se está produciendo. Rafa, recuérdame el nombre de la serie, que se me acaba de ir. Amor en el espectro. Amor dentro del espectro. Madre mía, que acabo de tener un lazo grande, Laguna. Con Amor en el espectro yo tengo una sensación agridulce porque Estoy contigo. Comentaron en un principio y empecé a verla y conforme la iba viendo me iba gustando cada vez menos, ¿no? Y era como que exactamente lo que me gusta y lo que no me gusta, pero no me termina de convencer. Por eso te digo, por eso la he dejado para el final un poco así como de pasada. Me quería dedicar en series. Tenía claro que Good Doctor es de Good Doctor por el personaje de Sean, por ese capítulo que me gustaba mucho comentar, ¿no? Es como cuando House atiende a un joven en el espectro y también hace un monólogo al respecto de ese sentido. Y en Atypical era la serie donde yo quería centrarme también, porque a pesar de no estar dentro del mismo espectro que nosotros, pues nos proporciona esa idea de familia. Amor en el espectro quería comentarlo precisamente por eso, ¿no? Cada vez hay una población mayor dentro del espectro, hay un consumidor mayor dentro del espectro y se está empezando, y más que como calidad de la serie, quería dejarlo como ese producto en el Amor en el espectro ya se está entendiendo a las personas del mundo del autismo no solo como posibles protagonistas o posibles miembros del elenco, sino posibles consumidores, ¿no? Estamos entrando en que ya se hacen productos destinados para el consumo. Sí, no había reflexionado en esa connotación, ¿no? Pero sí es verdad, están jugando con eso. A lo mejor a ti y a mí no nos acaba de terminar cuando vas viendo más tiempo, porque a lo mejor no está dirigido a nosotros, ¿no? Claro, pero puede ser perfectamente. Claro. Yo tenía un amigo que cuando veíamos MTV Music y a veces salía algún anuncio en árabe, por ejemplo, cuando veíamos en la MTV, antes de que todo el mundo tuviera MTV, sino cuando veíamos la americana o tal, yo le decía, han colado un anuncio aquí que no pinta nada. Y me decía mi amigo publicista, es que no es para ti. O sea, es que no está hecho para ti. A lo mejor es simplemente dejar un poco eso. Y quería tocar hoy, pero ya no nos va a dar tiempo porque nos lanzamos a la hora de cabeza como siempre y para un día que no tenemos invitados y no les podemos echar la culpa, así que tendríamos que intentar llegar a la hora, ¿vale? Sí que me gustaría, y lo dejo para la temporada que viene o para cuando hablemos de ello, el tema de Twitch, ¿no? El futuro multimedia del autismo creo que va a ir muy ligado a plataformas de streaming en directo y Twitch puede ser un futuro canalizador. Es verdad que hoy he buscado autismo en Twitch y hay muy poco, pero sigo pensando que en Twitch está el futuro multimedia del espectro. No sé qué opinas. Claro. Sí, es un tema que ya habíamos hablado nosotros en privado y es verdad que Twitch pues, ahora mismo está siendo una plataforma que es una gran ventana para mostrar diferentes tipos de historias y diferentes tipos de contenidos que la gente quiere consumir. Yo no había hecho ninguna búsqueda así exhaustiva de
cuánta presencia tiene el autismo en Twitch, pero como tú estoy seguro de que es un tema con mucha cabida en Twitch y que la gente quiere consumirlo y sobre todo público joven, que creo que al que también se le tiene que lanzar este tipo de mensajes, ¿no? Y que haya contenido para que consuman población más joven. Pues fantástico. Pues, ¿qué te parece? Al final parece que no, pero con dos frikis como tú y como yo, sin necesidad de expertos, nos ha salido un programa bastante redondito. Yo estoy muy contento. ¿Tú cómo lo ves? Y tanto. Mira, antes de cerrar esto e irnos a otro lado, una recomendación de serie que no hemos hablado. En Por Netflix, favor. plataforma, está la serie Special. La serie Special Es verdad, solamente es creo verdad, que es tiene, verdad, muy chulo. Sí, 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 sí. ¿vale? Que me gustó Cuatro mucho, es temporadas. cortita porque creo que tiene una temporada o dos. No, 4 temporadas tiene. Cuatro. Tiene 4 temporadas. Bueno, son los chicos estos que colaboran con el FBI, ¿verdad? Ah, No. no, me he metido con Scorpion, perdona. Pues mira, Special no sé cuál es, discúlpame, te he cortado. Vale, ¿Cuál es no. su Special? Digo, es que espérate que me perdió 2 temporadas y no estaba yo al tanto. No, disculpa, ha sido yo. ¿Special cuál es? Cuéntame. Special narra la historia de un joven que tiene parálisis cerebral y es gay. Entonces, narra un poco esa doble discriminación que tiene de la sociedad, uno por la parte de la homosexualidad y otro por la parte de la discapacidad motora, ¿no? Más puramente dicha. Y, y es una historia bastante conmovedora y es una historia bastante real también. A mí me gustó mucho porque dice, joder, es que qué putada el enfrentarse a esas situaciones desde estas dos perspectivas tan diferentes. Pues me gusta mucho y me la apunto también. Scorpion es que me ha venido después. Son unos chicos dentro del espectro, los típicos cerebritos, que un día, por una serie de casualidades de la vida, entran en contacto con el FBI y se convierten en asesores del FBI. Y también es una serie bastante interesante y recomendable. Vale. Perfecto. Pues si te parece, cerramos con las series y el cine y nos vamos a la calma en el caos. ¿Qué te parece? Vámonos a calmar el caos, a ver qué nos cuenta Steffi hoy. Pues hoy hablaremos del homeschooling de Rafael. ¿Quieres escucharlo? Sí, por favor. Ya que vamos. Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Amigos, ¿cómo estáis? Bueno, yo tengo que confesar que estoy como un alma en pena, de verdad, ¿eh? No sé qué me ha pasado de repente, que se me ha venido como una tonelada de cansancio y me cuesta muchísimo concentrarme, me duele la cabeza, voy arrastrando los pies todo el día. A las 8 me quedo dormida viendo El precio justo. Bueno. Un desastre, pero es que estoy súper cansada. Es que me acostaba ahora mismo, ¿eh? Y me echaba una siestecilla. Pero en fin, tengo cosas que hacer. Tengo que hacer el cambio de armario, que yo no sé cómo lo lleváis vosotros, pero... Bueno, a mí solo me queda el mío. El de los chicos ya está hecho, que es el más fácil. A ver, hoy quería hablaros de cómo hicimos el homeschooling con Rafael y cómo nos inspiró Anabel, por supuesto, en hacerlo. Así que nada, ¡empezamos, amigos! Bueno, ya sabéis que Rafael, lo he contado varias veces, tuvo muchos problemas en el colegio ordinario, concretamente en el segundo curso de infantil. No voy a hablar de los motivos, que aunque supongo que todos os los imagináis. Y bueno, pues nos dieron las notas en Navidades y nos dimos cuenta que Rafael, es que no estaba hecho para Rafael. Y Rafael creo que estaba a puntito de explotar. Así que, bueno, pues en Navidades lo hablamos tranquilamente Rafa y yo y pues decidimos quitarle del colegio.
y coger pues una terapeuta que viniera a casa. Cogimos a Nieves y la verdad es que fue un acierto, no, lo siguiente. Yo, de verdad, fue increíble todo lo que llegamos a conseguir esos 2 años con Rafael. Desde dejar el pañal a que dijera sus primeras vocales, su primer papá, también lo dijo con Nieves y con papá. pero fue maravilloso. También luego por las tardes, pues eso, íbamos a natación, hacía terapia ocupacional, ¿qué más? No sé, siempre todas las tardes teníamos algo. Iba a las terapias que en Valencia hasta los 6 años, bueno, esto ha cambiado, por aquel entonces, teníamos asignados unas terapias. Rafael tenía 20 horas mensuales. Y tenías unos centros asignados, ¿vale? Nosotros nos pusieron en uno, pero es cierto que no funcionó muy bien y nos cambiamos al segundo y la verdad es que ya ahí nos lo acertaron muchísimo. En el primero es que, por ejemplo, no querían darle, nos dijeron que la logopedia no se daba hasta que el niño empezaba a hablar. Y bueno, aunque nosotros no éramos partidarios de esos, pues nada, R que R, y al final pues mira, tuvimos que cambiarnos de centro y sí que le cogió una logopeda y bueno, pues en fin. Así que trabajamos muchísimo esos 2 años, es otro concepto, pero yo es cierto que se lo recomiendo a todo el mundo. Quien pueda hacerlo, que lo haga. Porque es fantástico. Nosotros, por ejemplo, ya os digo, lo del pañal, que todo el mundo me decía que era una locura, que no, y al final lo consiguió. Es cierto que lo consiguió en poco tiempo. A los 4 meses ya empezó a hacer pipí en la taza, pero bueno, tardó mucho más, mucho más en hacer todo el proceso, que ya os hablaré en otro podcast de cómo hicimos todo el proceso. Y ya veis, lo que parecía una locura, porque a nosotros sí que nos miraban un poco raro cuando decíamos que Rafael hacía homeschooling en casa. A ver, que tengo a la perra soñando. ¡Triana! Ya. Y era algo completamente un poco descabellado, ¿no? Y ahora con todo esto de la COVID, pues tan descabellado no era. Porque se puede hacer. Por ejemplo, es que lo que nos ha enseñado la COVID es que ahora mismo se puede hacer todo en casa. Así que nada, si tenéis ganas de hacerlo porque vuestro hijo lo necesite, o bien porque os asuste la COVID, que ahora mismo, bueno, yo creo que está, entre comillas, todo en orden, ¿no? Pero que veáis que el colegio pues le satura mucho, que los profesores que le han tocado no están en armonía, digamos, con el niño, o porque vosotros digáis, vamos con este modelo. Pues os voy a decir, a ver, fácil no es, porque hay que estar muy los dos papis en sintonía, y tenemos que estar en sintonía y no es fácil, pero los avances que veréis en vuestro hijo no os lo quiero ni explicar, de verdad, O sea, es que, claro, es que no hay color. Una persona, claro, una PT que conoce el mundo, que claro, a un profesor que tiene otros
10 alumnos, es que la profesora de Rafael tenía 10 alumnos y iba súper saturada, ¿sabéis? Entonces, 10 o 20 o 30 alumnos, ahora ya con esto de la COVID no, pero antes era así. Pues claro, no hay color. No hay color. Y todo lo que podéis ofrecerle a vuestro hijo esos 2 años de tranquilidad, de saber hacer las cosas, de entender su mundo y que entienda el nuestro. En fin, yo de verdad que os lo recomiendo. Porque llegados a este punto, sí que hay que sopesar un poquito. A nosotros sí que nos dijeron que hablamos con otro papi y la verdad es que tenía razón. Había que apostar o por la socialización o por los avances. Y lo que era más importante para la familia. Rafael nunca ha tenido socialización con niños, entonces para nosotros no era una prioridad y no iba a llegar, o sea, es que eso se ve, no iba a llegar. De hecho, hoy por hoy no tiene socialización con los niños de su clase. Entonces, sí que apostamos por avances que no sabían si íbamos a llegar también, ¿eh? Porque esto a veces apuestas y hay cosas que salen y otras que no. Pero apostamos por ello y la verdad es que estamos súper contentos. Pues nada, amigos, deciros que si estáis en este punto, siempre hay que sopesar los pros y los contras, ¿no? Y lo que sea más importante para vosotros, apostar por ello. ¡Un besote a todos! ¡Mua! Pues sí, y está súper bien, Estefi, que nos cuentes esta historia, porque más que esta historia, esta vivencia, porque muchas veces se nos olvidan los diferentes tipos de opciones que tenemos para escolarizar a los peques. Y el cole en casa, ¿no? Este homeschooling es una opción más que se puede barajar, que se puede estudiar a la hora de decidir cuáles son las ofertas educativas que más se adaptan a las necesidades de cada niño. Es cierto que se puede estudiar solamente hasta los 6 años, porque posteriormente la escolarización es obligatoria, pero sí que es verdad y que ya hay artículos en prensa y en Nueva York ya se ha dado la situación donde se habla de que la educación premium, ¿no? El que es poder educar en casa a tu hijo hasta que tenga que ir al cole, ¿no? Es importante encontrar cada uno su camino y eso es lo que queríamos hoy plasmar más que nada, ¿no? Empezamos por una vía ordinaria, cambiamos, la gente pensó que estábamos locos, nosotros estábamos un poco asustados y al final fue una experiencia maravillosa y positiva que además le preparó para que luego cuando volvimos, es verdad que cambiamos la escolarización de escuela ordinaria a educación especial porque nos pareció que era lo que mejor se adecuaba a las necesidades del nene. Ya sabes que hoy no es el debate y no voy de eso, sino de poder elegir. Elegimos este camino y elegimos escuela ordinaria, elegimos homeschooling mientras fue posible y luego elegimos educación especial y la verdad es que para nosotros fue una época maravillosa. Hay que recordar que cuando Rafael estaba en su escuela ordinaria nos dijeron que sería imposible escucharle hablar, sería imposible que controlara esfínteres y fue ese periodo de aprendizaje en casa donde se mezclaba la parte de los terapeutas con la parte de en casa en la que Rafael pues dio la explosión a un lenguaje, es verdad que no fluido, pero sí a la aparición del lenguaje, que fuimos capaces de que controlara esfínteres y que dio un salto de calidad enorme. Y queríamos un poco aportar esa visión diferente, ¿no? De que también se puede, de que también es posible así. Qué bien, claro que sí. Pues oye, al final entre el cine y las películas que nos montamos nosotros no ha ido mal, ¿no? Ya ves. Aquí acabando. Oye, pues creo que es para estar contentos. Terminamos el episodio 19 y nos encaminamos hacia el episodio 20, que es posible que sea final de temporada o casi final de temporada. En eso todavía estamos decidiendo. Sí, pero como siempre, muchísimas gracias, Alberto.
A ti siempre, Rafa, un gran tema el que hemos tratado hoy y muy agradecido. Yo creo que también va a gustar mucho a la gente que nos oye todas las semanas. Que Y nos lo como digan. siempre, si nos contáis en los comentarios lo que os ha parecido, lo que os ha gustado, pues nos ponemos a ello y os damos respuesta a todo. Y si encontráis que eso va a suceder, que nos hemos dejado esa peli, que nos hemos dejado esa serie, que nos hemos dejado aquello que marca la diferencia y que no lo hemos contado, por favor, dejárnoslo en comentarios, porque como habéis visto, las recomendaciones que ha hecho Alberto yo me las quedo y las recomendaciones que hemos hecho nosotros también se las queda Alberto. Así que os esperamos vuestras recomendaciones para que nos ayudéis a completar la lista con los que nos hayamos dejado. Claro que sí, esto es comunidad, comunidad. Pues muchísimos besos a todos, un abrazo muy grande Alberto y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte a todos, hasta la semana que viene.